Los abuelos y padres africanos. La presencia de los africanos en el ámbito del Caribe es tan antigua como el propio descubrimiento de América. Los hermanos Pinzón, capitanes de Colón, eran mulatos, pero también venían varios negros entre los marineros. En 1502 ya hubo la primera rebelión de Wolos en Santo Domingo y el gobernador de la isla solicitaba al rey que se prohibiera la traída de estos esclavos por su rebeldía. Los vínculos africanos con la navegación europea no eran extraños en esa época, ya que la Berbería constituyó desde la antigua un territorio ligado al comercio de la península y del Mediterráneo. Ciudades como Cádiz y Lisboa debieron gran parte de su importancia al comercio con el continente africano. No es de extrañar que buena parte de los constructores y tripulantes en los astilleros europeos procedieran de la Berbería o fueran descendientes de esclavos llevados una o varias generaciones atrás. El espíritu de la conquista española en el Caribe, más orientado a destruir los varones indígenas que a preservarlos, impuso desde los primeros días de la conquista la presencia de africanos como una necesidad en las faenas agrícolas, crianza de ganado y la minería. El tráfico negrero, practicado por todas las potencias europeas, trajo a nuestro continente, según el sociólogo y antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, una población africana superior a los 50 millones. Otros tantos murieron combatiendo por su libertad en las luchas contra los cazadores o en la travesía del Atlántico, víctimas del hambre, las enfermedades y los malos tratos. La frecuencia con que lanzaban al mar a los rebeldes, enfermos, moribundos y cadáveres cebó a los tiburones detrás de los barcos negreros en sus rutas por alta mar. Dentro del calificativo género de negro se trasegaron diversidad de sus grupos étnicos, lenguas, religiones y tecnologías tradicionales que en muchos aspectos rivalizaban con los de los europeos. La extracción y elaboración de metales preciosos eran conocidos desde la antigüedad en los reinos de Ife, Benín, Chad, Canen y otros. El pastoreo de ganado vacuno fue introducido por los tardecios desde el norte de África al sur de la península ibérica, siglos antes de que los caldeos, fenicios, cartagineses, griegos y romanos visitaran a España. La trata de prisioneros africanos con su bárbara deshumanización frenó y pauperizó las culturas Fanti-Achanti, Berberisca, Ndiga, Eguefón, Carabalí, Bantú, Xhosa, Zulú y otras en las costas occidental y oriental de África y en los valles de los grandes ríos Níger, Congo, Senegal, Zambeze, etc. A sus grandes filósofos, artesanos, sacerdotes, médicos, matemáticos, músicos y escultores se les pretendió reducir a meras piezas de indias. 5 siglos después, el talento de sus descendientes enriquecieron las manifestaciones de las artes, la literatura, la música, la danza y las ciencias. Revela que todas las formas ignominiosas de esclavitud no alcanzaron a destruir su tradición y espíritu creador. A la corona española preocupó mucho las ideas religiosas de los africanos, ya que muchos de ellos procedían del área de influencia islámica. Se exigía que todo esclavo hubiese pertenecido a una familia cristiana o se le bautizara antes de embarcarlo para América. Así surgió una intensa catequización en Cacheo y otros puertos de África, que desde luego muy poco contribuía a una verdadera evangelización. Los nativos desconocían la lengua española o portuguesa y estaban profundamente apegados a sus ideas religiosas, no precisamente musulmanas, ya que la mayoría de ellos procedían de Angola y del Congo, que estuvieron alejados de la colonización islámica. Exigidos por las circunstancias, los negros van a convertirse en el grupo humano más numeroso de las Antillas y el litoral Caribe.
Cuentan que Felipe II, al solicitársela más dinero del que había autorizado para la construcción de las murallas de Cartagena, se asomó a los balcones del Escorial y mirando hacia el occidente preguntó: ¿Dónde están que no las veo? Se iniciaron en 1586 bajo el gobierno de don Pedro Acuña y fueron concluidas en 1798, estando al frente de la provincia don Carlos de Sucre. El número de esclavos que participaron en la construcción de las murallas podría calcularse en más de 1.000.000. En solo 35 años de prédica, San Pedro Claver alcanzó a bautizar a más de 300.000. Cartagena de Indias era el primer puerto de desembarco de africanos de América. Aquí atracaban anualmente más de 5 barcos cargados de prisioneros de las más variadas culturas y tribus africanas: yolofos, mandingas, angolas, lucumíes, araraes, biafras, yorubas, ibos, etc. A propósito de los desembarcos, llegaron a hablarse en un mismo momento más de 60 dialectos africanos. El padre Claver conocía el angolés y se hacía acompañar de los intérpretes guineanos Ignacio Sofo y Francisco Yolofo, y de los angoleses Andrés Acauche e Ignacio Aluznil. De otras regiones eran Manuel Biafara, José Mayolo y el negro Calepino, que hablaba 11 lenguas, con los cuales la palabra evangelizadora del santo podía llegar a casi la totalidad de los dialectos africanos. El comercio negrero para San Pedro Claver era fundamentalmente anticristiano. Cualquiera que sea el criterio con que se le juzgue, esta negación de Cristo constituía el meollo de su prédica, de su fe, de su devoción. Proclamó la igualdad racial hace 3 siglos y medio, cuando el régimen esclavista privaba a los negros del derecho a la vida. Un misionero de la época escribió horrorizado: embarcan en una nao que a veces no es carraca, 400 y 500 de ellos, do el mismo olor basta a matarlos más, como en efecto muchos mueren, qué maravilla es no mermar a 20%. Claver no fue un simple catequizador, recorría las calles de Cartagena curando leprosos, mendigando para sus esclavos, intercediendo ante los amos crueles, ganándose regaños de sus superiores religiosos por la licencia que daba a los negros, guardando el secreto de confesión que le confiaban los esclavos sobre sus amigos o parientes fugitivos. Mucho más santo por sus obras que por la milagrería que le atribuyeron, él y su maestro de prédica, el padre jesuita Alonso de Sandoval, pusieron tanto celo en aliviar las crueldades contra los esclavos que con justicia hoy se les reconoce como precursores de la igualdad racial. Sin embargo, su labor misionera fue tan rigurosa que tal vez a ello se deba, igualmente, que las religiones africanas no hayan dejado mayores vestigios en Colombia como aconteciera en Haití, Cuba o Brasil, donde el sincretismo de las deidades africanas con los santos católicos alimentó el culto de nuevas religiones populares. No quiere decir esto que el carácter religioso de la población mulata y zamba de Colombia carezca de una profunda africanización subyacente en las ideas y rituales católicos. A nuestro país vinieron en mayor cantidad pobladores bantúes del Congo y Angola, que si bien carecían de cultos tan desarrollados como los yorubas de Nigeria, los aventajaban en una mayor afectividad religiosa que influía en su comportamiento social. En nuestras regiones de mayor predominio mulato y negro pueden apreciarse formas de conducta comunitaria que recuerdan las estructuras africanas. Algunos autores evidencian tales influjos en los siguientes rasgos: la familia extensa, tan común en estas áreas, como una reminiscencia derivada de las concepciones religiosas africanas que rigen el parentesco consanguíneo y espiritual. Los hábitos poligámicos, el patriarcalismo, aún en aquellas familias donde la madre es el núcleo aglutinante, la rígida distribución de los oficios entre los sexos y aún la manera de hacer el amor. Es posible que en tales conductas no exista el influjo directo del sentimiento religioso africano, como afirman otros, sino simple acomodación del negro al sistema impuesto por la esclavitud. Pero es innegable su impacto en otras expresiones más arraigadas al orden religioso, como son la música y el baile. Cualesquiera que sean el ritmo y las ocasiones en los cuales baile o cante el negro, es notorio que en el subfondo de su alegría revive la invocación a sus ancestros. En esta forma, el culto a los difuntos permanece vivo entre la mulatería, aunque desarticulado de su raíz filosófica. La religión bantú considera que los modismos o muertos participan en los quehaceres de sus descendientes para enriquecer su propia vida de ultratumba. Partiendo de este concepto, el purgatorio católico se asimiló a un eterno vagar de muertos en esta vida, solicitando a sus parientes toda clase de acciones pías, pago de deudas contraídas, venganza sobre sus victimarios o torturadores, y algunas veces, muy pocas, misas, rezos o plegarias para sacar sus almas de los tormentos del infierno. Igual sincretismo encontramos en la noción del limbo.
tan ligada a la suerte de los niños fallecidos sin bautizar. De aquí surge todo un culto afrocatólico en torno a los angelitos, nombre dado a los niños difuntos. Por su inocencia se presume que van al limbo. Se les baña y rocía la cara con polvos. El aderezo se hace con vestidos y coronas de rosas blancas, atándole a las manos una estampa del niño Jesús. Pero el ceremonial se rige por la más rigurosa ortodoxia africana: bailes, llantos y risas. Los niños juegan y cantan alrededor del cadáver, al igual que los adultos. En el palenque de San Basilio, igual que en la costa del Pacífico, el velorio también se acompaña con tambores, bailes y cantos. Antes de darle sepultura, el angelito es conducido a la iglesia, donde el párroco, si lo hay, procura darle toda la solemnidad posible a la ceremonia, a fin de que el alma del pequeño vaya al limbo, de donde nunca regresará a la tierra. Son excepcionales las historias de difuntos infantiles vagando en este mundo, ya que se les considera liberados de pecados y, por tanto, sin nexos con los sufrimientos mundanos. La estampa del ánima sola, tan popular en la satanería afrocubana, igualmente permanece alumbrada en los altares de las familias negras o mulatas de nuestros litorales. No es de extrañar que mi abuelo, hombre que gozó de fortuna, figurara al lado del ánima sola en el altar de mis tías Estebana y Mercedes, quienes durante toda su existencia vivieron sumergidas en necesidades apremiantes. La miseria, partera de tanta magia entre los necesitados, no solo ha creado difuntos milagrosos entre los negros y mulatos de las costas, sino también entre el pueblo chicha hispano de Bogotá. Todos los lunes, día y noche, los deudos acuden a los cementerios a dialogar con sus muertos en demanda de empleos, loterías o de su mediación para pagar o demorar deudas. Mi abuela ganó fama de ser buena rezandera en los velorios, no solo por el tono de su voz y la riqueza de sus letanías, sino porque sentía la presencia física del muerto siempre que elevaba sus oraciones. Le hablaba, invitándolo a que se retirara de esta vida y entrara en paz en el reino de Dios, cualesquiera que hubieran sido sus deudas pendientes. En África, como en el Chocó colombiano, se ahuyenta el alma del difunto después de inhumarlo, haciéndole sonar platos, porcelanas y ollas, así como sacudiendo las paredes y ventanas hasta lograr su extrañamiento. Si el muerto insiste en residir en su antigua morada, es porque demanda algún encargo. Puede tratarse de una omisión en los funerales al enterrar el cadáver antes de esperar la llegada de algún ser querido, no cumplir con las 9 noches de velorio o haberle dado sepultura sin vestirlo. Asombra cómo después de 500 años de haberse roto los nexos directos con las culturas africanas y el incesante deterioro debido a la aculturación europea, aún persistan muchas creencias bantúes y yorubas en la memoria ancestral del pueblo negro de América. En este ambiente de mulatería comenzó a despertar mi conciencia mágica. En Cartagena respiraba la potente africanidad de la abuela negra, aunque estuviese sofrenada por escapularios católicos. En contraposición, yo recibía el severo, librepensador y practicante influjo de mi padre. Ambas fuerzas se interpolaron en forma natural, sin que por aquellos años de pubertad y adolescencia afloraran en mi mente contradicciones perturbadoras de la conducta. Mi abuela Ángela Vázquez, tal vez sin proponérselo, comenzó a asignarme con el mito de que mi alma anidaba el espíritu de mi abuelo paterno Manuel Zapata Granados. Palabras dichas al azar a propósito de algún rasgo común, colocarme las manos sobre la cabeza o tan solo llevar su nombre. Ignoraba ella, perdida la memoria, con los repetidos sermones bíblicos, que es práctica muy africana, reconocer en cada recién nacido la sombra de un ancestro protector. Pero el atento oído de mi tía Estebana y la constante prédica de cuanto dijera y practicara su madre bastaron para que entre todos mis hermanos se me mirara como depositario del espíritu del difunto abuelo.
Capitán y dueño de canoas, comerciante y mujeriego, su memoria era antípoda al destino que nos inculcaba nuestro padre, ansioso de orientar a sus hijos por el sendero de las ciencias y el desprendimiento. Su esfuerzo por trazarnos una ruta alejada de la superstición que consideraba herencia de la esclavitud no era nada distinto a la lucha que él mismo había librado contra el analfabetismo de su madre, apegada a la camándula y a los rezos de los amos, y contrario también a ese otro mundo del comercio y la navegación que había servido a mi abuelo para hacerse a las comodidades materiales, en donde no se avisoraba ningún horizonte de superación espiritual. La abuela paterna y sus hijas analfabetas constituían el tronco africano, resistiéndose a morir bajo el cuño aculturizador español. El culto de los ancestros, el temperamento racial, los hábitos gremiales, el sentido del ritmo y la música, la alegría de vivir y procrear, el orgullo de la dignidad personal del negro, nunca menoscabó pese al insulto y la opresión, constituían una savia nutricia siempre presente en nuestra casa por el respeto de mi padre hacia las creencias de mi abuela, aunque las considerara fruto de la ignorancia y la superstición. Desde luego su tolerancia nunca llegó a ser tan generosa que postergara la conducta médica para acogerse al rezo mágico, ni permitir que en su hogar se invocara el espíritu de los muertos para orientar la conducta de sus hijos o dar pábulo a la protección de la salud con amuletos. Mas en la aparente inocuidad de las costumbres hogareñas, como eran preparar las tortas de ñame, atender el nacimiento de los niños o contar largas historias de duendes y aparecidos en que la abuela y la tía Estebana eran expertas, se introducían hábitos que modelaban mi mente. De aquí me viene seguramente el apego por las comidas tradicionales, la inclinación hacia la medicina y la manía fabuladora. Muchas veces, pese al celo de su hermano por erradicar las prácticas que él llamaba supersticiosas, a sus espaldas mi tía Estebana introducía ciertos embrujos protectores, aplicaba emplastos sobre una rodilla o nos protegía contra el mal de ojo con sus bendiciones. Me cuentan que una noche amarró una patita de ñeque disecada en la balanza de mi cuna para que yo heredara la vocación marinera y comerciante del abuelo. Mamá, preocupada, arrancó el amuleto sin contar nada a mi padre. Aún ignoro si aquel frustrado hechizo alcanzó a hacer de mí un empedernido vagabundo, pero pésimo comerciante. En otra ocasión, la tía dejó un entierro bajo la puerta. Alguien que la había visto lo extrajo y a la luz del sol, ante la mirada sorprendida de mi padre, apareció un pañuelo negro con 3 puntillas y una pequeña cerradura con llave. Mi tía se limitó a explicar: son clavos de Cristo, para que mi sobrino no sufra, y las llaves del ECPA, que le abrirá todas las puertas. En Cartagena fui conociendo gradualmente la extensa parentela negra que me ligaba por sangre al historial de la esclavitud. El primer gran descubrimiento fueron las murallas, construidas por los esclavos. Al comienzo no fueron otra cosa que altos espacios para elevar barriletes o garitas y fosos donde jugaran los piratas. Mi primera mirada hacia estas construcciones como algo ligado a mí mismo fue el relato de los zombies escuchado en el funeral de mi abuela. Debajo de cada roca está sepultado un esclavo, porque estas murallas fueron construidas por negros, a quienes los españoles les robaron el alma para convertirlos en cuerpos insensibles al hambre y al cansancio. De noche los oíamos gemir, arrastrar sus cadenas, repitiendo en la muerte su triste destino de cargadores de blancos. ¿Hasta cuándo durará esta condena? La voz de la tía Estebana repetía con desaliento: hasta cuando nosotros, sus descendientes, les devolvamos sus almas. Pero el influjo derivado de las religiones africanas no se circunscribía solamente al mundo metafísico de las almas. Invadía el amplio contexto del comportamiento social
a través de los nexos conyugales, de la organización familiar, de los conceptos de honor, trabajo y sexo. A esto se debía que mi abuela fuera víctima de fuertes contradicciones. A la par de aceptar la poligamia, herencia africana, trataba de conservar la dignidad que la Iglesia Católica le reserva a las mujeres casadas. Lo ambiguo de esta situación llevó a asumir una actitud paradójica ante el carácter mujeriego del abuelo. Se unió a él a sabiendas que solía llevar en el caramanchel de sus canoas a una o varias mujeres que reemplazaba por nuevas en cada puerto. El único reclamo ante su instinto poligámico fue exigirle que nunca se presentara en su casa con otra concubina. En esta forma, fiel al compromiso, tuvieron 4 hijos, hasta el día en que mi abuelo sedujo a otra mujer en la rueda de la cumbia. A la medianoche, borracho, se presentó con ella en la canoa anclada en la cercanía de la costa. Al advertir la presencia de la extraña, mi abuela no esperó a que su rival se subiera a bordo. Envuelta en la pollera con que dormía, se arrojó al mar y nadando la alcanzó. Ángela Vázquez, negra, señorial, severa, supo mantener durante el resto de la vida su dignidad, separándose de su marido, aunque solo era una más de sus muchas concubinas.